Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lázaro Ruiz Virgen y voy a presentarles mi trabajo que se denomina Influencia de la localización de los grupos funcionales en la sensibilidad al pH y a la temperatura en nanopartículas poliméricas para aplicaciones en la industria petrolera. En México, la mayoría de los reservorios de petróleo de baja profundidad están constituidos de roca carbonatada en donde utilizan ácido clorhídrico en las estimulaciones matriciales, causando una baja eficiencia en la obtención del crudo. Es por ello que se desea la producción de un material polimérico capaz de ser utilizado como un posible dosificador en el proceso de estimulación. En este trabajo se está realizando un estudio termodinámico de propiedades volumétricas para determinar dicha influencia de la localización de estos grupos funcionales. Para ello se sintetiza una serie de partículas poliméricas donde se varía la concentración de ácido acrílico y acrilamida en la partícula. En el interior de la partícula predominan los grupos carboxilo y la coraza presenta una alta concentración de grupo amino. Para la síntesis de las nanopartículas consta de dos etapas. En la primera etapa de la síntesis consiste en un proceso semicontinuo, donde el reactor contiene agua, surfactante e iniciador. El tanque 1, conectado al reactor, alimenta una preemulsión compuesta por agua, el monómero que contiene el grupo carboxilo, el surfactante y el iniciador. Y todo esto se adiciona a una velocidad de flujo constante mediante una bomba de adición previamente calibrada. La segunda etapa consiste en la formación de la coraza, en donde el tanque 2 adiciona también al reactor otra preemulsión que contiene agua, el monómero que contiene el grupo amino, el surfactante y un iniciador. Todo esto se lleva a cabo a una temperatura de reacción para la formación de las partículas poliméricas. La figura 2 muestra la morfología de las nanopartículas obtenidas núcleo coraza. Para determinar las propiedades termodinámicas volumétricas, se mide la densidad y velocidad del sonido de cada uno de los materiales sintetizados en función de la concentración de ácido acrílico. Se observa un comportamiento lineal para ambas gráficas, esto debido a que se está trabajando en una región de alta dilución únicamente para poder observar la interacción que hay entre la partícula y el solvente, es decir, con las moléculas de agua. A partir de estos datos, se calcula el volumen específico y la compresibilidad específica en función de la fracción masa del agua, en donde también se observa un comportamiento lineal debido al trabajo que se está realizando en una alta dilución. A partir de estos datos, se calcula el volumen específico y la compresibilidad específica a dilución infinita de cada uno de los materiales sintetizados. Para este cálculo tenemos que estudiar la partícula polimérica en función de tres contribuciones. Para el volumen específico existe la contribución del volumen atómico, que está dado por todos los átomos de las cadenas poliméricas. El volumen libre, que es aquellos espacios en los que no penetra el agua o las moléculas de agua, y está dado por ese empaquetamiento imperfecto de las cadenas poliméricas. Cabe destacar que estas dos contribuciones son contribuciones positivas al volumen específico total. Y por último tenemos el volumen de hidratación, que es una contribución negativa al volumen total. La figura 6 muestra el volumen específico en función de la concentración de ácido acrílico para todos los materiales sintetizados a 30, 40 y 60 grados centígrados. Se observa que a baja concentración de ácido acrílico existe una clara hidratación de la partícula polimérica. Es decir, existe un aumento del volumen de hidratación y por lo tanto hay una disminución del volumen específico.
Para aquellos materiales entre 40 y 60% en peso de ácido acrílico, se observa una disminución de la hidratación de la partícula. Y para aquellos que están entre 70 y 100% en peso de ácido acrílico, nuevamente se observa una disminución del volumen específico dado por las repulsiones electrostáticas generadas entre estos grupos funcionales, lo que permite que la partícula abra y favorezca la introducción de moléculas de agua, favoreciendo una clara hidratación. Por otra parte, tenemos el cálculo de la compresibilidad adiabática específica a dilución infinita en función de la concentración de ácido acrílico. Y aquí se observa también que a bajas concentraciones de ácido acrílico existe una alta hidratación de la partícula, por lo tanto, existe una disminución de esta compresibilidad. Conforme aumenta la concentración de ácido acrílico, va disminuyendo esta hidratación. Y por último, aquí es más notorio la influencia que tiene el aumento de la temperatura para la compresibilidad adiabática. Como conclusión tenemos que el volumen y la compresibilidad adiabática específica va a aumentar a medida que aumenta la concentración de ácido acrílico. ¿Sí? Por otro lado, también se tiene que la temperatura no tiene una influencia sobre el volumen específico. Por el contrario, para la compresibilidad específica, el aumento de la temperatura genera repulsiones electrostáticas entre los grupos funcionales presentes y van a provocar un aumento de esta compresibilidad por efecto del espacio libre, lo que provoca valores altos en la compresibilidad. Bueno, pues eso es todo de mi parte y estoy atento a cualquier pregunta o duda que ustedes se refieren. De antemano, gracias por observar.